Hola, ¿cómo estás? Horacio Silva te saluda para conversar un poco en este nuestro ser concebido como la unión de cuerpo, emoción y lenguaje. Nuestra corporalidad la hemos visto, cómo hablamos con el cuerpo, nuestra gestualidad. Y la parte de emociones es importante tenerla en cuenta porque con ella nos damos cuenta, primero que nada nosotros, cómo es el tema de las emociones, y luego con respecto con quién tratamos, cómo percibimos las emociones del otro, o si nos damos cuenta qué emociones los tienen a las personas. La emoción es un vocablo latino que hace referencia al movimiento, a agitar, a moverse. Y esto funciona en base a estímulos. Nosotros tenemos emociones en base a estímulos. Yo siento el aroma de una comida que me agrada y entonces, en base al estímulo, me emociono. Hay un agitar, un mover dentro mío. Cuando yo recibo una ofensa, una voz muy en alto, de una, digamos, casi agresión verbal, un mal reclamo, por ejemplo, ese estímulo genera en mí una emoción. Las emociones son ira, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y asco. Son 6, las básicas. Ahora, durante el día y durante la semana podemos tener 70 emociones, aproximadamente, en el día a día. Está bien que seamos seres emocionales, porque eso hace a nuestra adaptación, es evolutivo. ¿Cuál es eh, la característica de la emoción? Primero que toda emoción, al ser un, un estímulo que nosotros recibimos, eso impacta en el sistema nervioso central. Como el sistema nervioso central desciende hacia el organismo, por decirlo así, se divide y maneja también nuestros órganos. Entonces, cuando recibimos, supongamos, una ofensa, una agresión verbal o física, bueno, entonces sentimos ira. Y entonces esa ira, mediante el sistema nervioso central, va a hacer que nuestro organismo, nuestro corazón tenga otra frecuencia cardíaca, que eh, nuestro hiato a nivel estomacal se anule, por ende nos complica gástricamente y sentimos un malestar, el comienzo, por ejemplo, de una acidez, luego transformándose en una úlcera, así con el tiempo, ¿no? Entonces, la primera característica que tiene una emoción es que tiene un impacto psíquico, bueno o malo. La típica frase, siento mariposa en el corazón, estoy enamorada, enamorado. Bueno, entonces eso es una sintomatología emocional. O a la inversa, en una emoción negativa se me cierra el estómago, hasta pierdo el apetito o se me tensa la piel. El miedo, por ejemplo, cuando caminamos una noche oscura, está hecho justamente para que es un miedo adaptativo. Se dilatan nuestras pupilas para estar atentos a las sombras, a lo que vemos, a quienes nos siguen, a quienes vienen atrás, delante, a quienes se cruzan. Nuestro corazón tiene mayor frecuencia cardíaca y nuestros músculos se tensan. Eso es un efecto de la emoción. Miedo, un miedo sano. Sería técnicamente una ansiedad adaptativa. La segunda característica que tiene una emoción es que tiene un impacto fisiológico, es decir, es psicofisiológico. Y también la característica importante de una emoción
es que no es duradera en el tiempo. No dura una emoción en el tiempo. ¿Puedo tener miedo un día? Sí. ¿Puedo tener miedo ante un examen? Sí. ¿Puedo tener miedo ante una entrevista laboral? Sí. ¿Puedo tener miedo ante un desafío de la vida? Sí. Pero un par de días, 3 días. Ahora si tengo un miedo marcado durante muchos días, bueno, entonces hay que tener cuidado, porque eso en principio no es para un coach. Ahí estamos con un síntoma de una patología de índole psíquico. Entonces, la otra característica es que no es duradera. No podemos estar tristes 4 meses. Si estamos tristes 4 meses, entonces estamos ante una depresión, estamos ante otros síntomas que hacen a diferentes tipos de patologías que van a tener como síntomas esa depresión. Entonces, es importante conocer este aspecto de las emociones. Y que está bueno que así sea porque en base a eso subsistimos, en base a eso evolucionamos, y conocer que, primero conocernos nosotros mismos. Si nos tiene una emoción durante muchos días, estamos en otra cosa. Ya dejamos de ser estables emocionalmente. Ya nos transformamos en un síntoma que puede estar enmascarando una patología, ¿no? O puede estar, mejor dicho, evidenciando una patología que hay que tratar. Y no es a través del coaching. Entonces, después viene lo que se denomina ya el estado de ánimo, que el estado de ánimo se apodera de nosotros. Entonces, pero ese es un capítulo aparte. Así que quería dejarte con este tema de las emociones, que es muy interesante, tiene mucha historia, muchos han hablado de ello, y bueno, espero que te haya sido útil. Muchas gracias.